Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda parte de la reunión. Se estaba resolviendo el ejercicio y nos habíamos quedado hasta la parte B. Vamos a la parte C. La parte C me pedía la componente rectangular en Y. Para eso, el coseno del ángulo beta es igual, aquí se encuentra la componente de Y, BY sobre el módulo que es B. ¿Qué me pide encontrar BY? Despejemos sobre 1 y multiplico en cruz. BY multiplicado por 1 me queda BY. Esto va a ser igual a B por el coseno del ángulo beta. Para la componente Y es igual. El módulo de B, acabamos de encontrar recién 158,54 por el coseno del ángulo beta 155. Eso ya calculamos en la parte A. Para la componente de Y es igual a 158,54 va a multiplicar por el coseno de 155 grados y le da menos 143,69 grados. 69, perdón, kilómetros. Es en la unidad. Vamos a la parte D. ¿Qué me pedía? Las coordenadas del punto extremo del vector. B como vector es igual a la componente en X, Bx, By. B como vector va a ser igual. La componente en X, esa me dio como dato, 67. Punto y coma. La componente en Y que recién acabo de calcular, menos 143,69 igual, kilómetros. Literal E. En el M dice el vector en función del vector base. ¿Cómo ponemos en función del vector base? B como vector es igual a la componente en X y le acompañamos el Y más la componente en Y y le acompañamos el J. B como vector en función del vector base es igual. ¿Cuánto vale Bx? 67 y, o lo que está aquí, vea, el más BY, pero el BY es menos 143, más por menos, menos de una vez, 143,69 J. Cerramos el paréntesis y también es kilómetros. Y finalmente, la parte F es el unitario. El unitario del vector B es igual. B como vector en función del vector base sobre su módulo. El unitario de B es igual. Paréntesis, 67i menos 143,69 sobre su módulo. El módulo del vector vale 158,54. Entonces, cogimos el vector en función del vector base, 67i menos 143,69j en el numerador y dividimos para su módulo. El unitario de B es igual. Realiza la operación, 67 divide para 158,54 y obtenemos aquí 0,423i. Menos por más me va a dar menos 143,59 dividido para 158,54, 0,906 J.
Cerramos el paréntesis y está calculado el unitario de ese vector. Captura, por favor. Voy a dejar de compartir y me voy a regresar al módulo. Resuelto entonces este ejercicio. Aquí tenemos algunos ejercicios propuestos para desarrollar destrezas que usted puede practicar, ¿no? Asimismo nos da el módulo del vector, nos da el ángulo, como el ejercicio anterior. Aquí nos está dando los ángulos directores, alfa, beta, y asimismo nos pide. Vamos a la siguiente parte. Vamos a ver lo que avancemos. Formas de expresión de un vector y transformaciones. Todo vector puede expresarse de las siguientes formas. Primero, en coordenadas polares, A como vector es igual a A y nos va a dar un ángulo teta. En coordenadas rectangulares, como teníamos, A como vector es igual a AX, a Y. En función del vector base, que ya conocemos, A como vector es igual a AXY más AYJ. En coordenadas geográficas, el vector A, el módulo del vector y el rumbo. Algo ya lo hicimos con el ejercicio anterior, el rumbo. Coordenadas geográficas. Y en función de su módulo y unitario, el vector A es igual a A como vector por el unitario de A. Entonces, nos pueden dar en cualquiera de estas formas, nosotros vamos a transformar en las otras. A continuación, analizaremos con ejemplos la manera de transformar un vector dado en una forma de las formas restantes. Primer ejercicio. Expresar el vector A, 17 metros, 150 grados en. Me está dando el módulo y me está dando un ángulo. Entonces, cuando me dé el módulo y me dé un ángulo, está expresado en coordenadas polares. Literal A, me pide que transformemos a las coordenadas rectangulares, que transformemos a las coordenadas geográficas en función del vector base, en función de su módulo y unitario. Datos. El vector A, el que me das, 17 metros, 150 grados. Aquí tenemos un pequeño esquema. Entonces dibujamos aproximadamente los 150 grados que va a estar después del segundo cuadrante, porque aquí este es 90, 90 más 60, 150. Ahí estaría dibujado el vector A. Las componentes a Y, a X, a Y y el vector A. Si queremos poner, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Este, oeste. Solución. Primerito nos pide que calculemos o le pasemos a coordenadas rectangulares. Entonces, para coordenadas rectangulares necesitamos encontrar la componente AX. AX es igual, esta es su fórmula, A por el coseno de teta. AX es igual, el módulo valía 17 multiplicado por el coseno de 150. AX es igual 17 por coseno de 150 menos 14,72 metros. Para calcular la componente AY, A es igual por el seno de teta. 17 por el seno de 150, 8,5 metros. Cuando ya tenemos las dos componentes, unimos nada más. El vector A es igual. La componente AX menos 14,72, punto y coma, la componente en Y, 8,5. Tenemos ya nosotros calculado la primera parte que nos pedía. Tal vez aquí, si yo deseo poner A como vector, es igual a la componente AX, coma, la componente AY. Eso está reemplazado, ¿no? Esta es la respuesta primera. En la parte B nos preguntaba coordenadas geográficas. Entonces, para las coordenadas geográficas yo necesito el rumbo de ese vector. Entonces, aquí hemos puesto una letra Y. Es igual a 150 grados menos 90. Ya vamos a ver, ese ángulo vale 60 grados. Veamos en el gráfico, ¿no? 150 menos 90. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, el ángulo es, aquí le ha puesto, este es el angulito pequeñito de aquí, de Y.
Entonces es todo que vale 150, le restamos menos 90 para tener este ángulo de aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer desde el norte, este ángulo lo que valga, hacia dónde se está yendo, hacia el oeste. Calculado el ángulo me quedaría 150 menos 90, 60 grados. Entonces, ¿cómo ponemos el rumbo? Norte, 60 grados oeste. Si voy al gráfico, si este ángulo ha valido 60 grados, entonces dice norte 60 grados hacia el oeste. Ya está el rumbo. A es igual 17 metros, norte 60 grados oeste, y ya tenemos expresado en coordenadas geográficas. Literal C me pedía que calcule en función de los vectores base, es decir, con I y con J. A como vector es igual. Si quiero poner primero tal vez la fórmula, A como vector era igual a AX y le acompañábamos el I más AY y le acompañamos el J. Entonces, ¿cuánto valía la componente AX? Menos 14,72 y ¿cuánto vale la componente en Y? 8,5 J metros. Ya tenemos la parte C en función del vector base. Vamos a la parte D para el unitario. El unitario es el módulo del vector A, el vector sobre su módulo. ¿Cuánto valía el vector A en función del vector base? Lo que tenemos aquí. Menos 14,72 y más 8,5 J. Eso está puesto. Dividido para el módulo, acuérdense que valía 17. 17,72, 14,72 dividido para 17, menos por más me da menos 0,866 y 8,5 dividido para 17, 0,5 J. Ya tenemos la parte del unitario, pero nos pedía que calculemos en función de su módulo y unitario. Para el módulo y unitario necesitamos el vector multiplicado por su módulo y por su unitario. Esa es la fórmula. Entonces, regresando acá, tenemos el vector A multiplicado por su módulo y por su unitario. A como vector es igual. ¿Cuánto valía el módulo? 17. Multiplicado por su unitario, lo que encontramos anteriormente recién, menos 0,866 y más 0,5 J. Y ya está expresado en función de su unitario. Literal B. Dice ahora, expresar el vector B, menos 18, menos 26 centímetros en. ¿Cómo está expresado este vector? Estaría expresado en coordenadas rectangulares. Coordenadas rectangulares. Tenemos aquí la componente de Bx, menos 18, y tenemos la componente de By, menos 26. Al dibujarse, estará ubicado en el tercer cuadrante porque las dos componentes son negativas. En función del vector base, coordenadas polares, coordenadas geográficas y en función de su módulo y unitario. B como vector, el dato, menos 18, menos 26 centímetros. Ahí tenemos el gráfico, lo que le decía, en el tercer cuadrante trazamos un vector, la componente en X, la componente en Y, el ángulo phi, esta partecita de aquí, pero el ángulo teta es siempre desde el eje positivo de las X hacia el vector. El ángulo Y que necesitamos ya vamos a ir viendo. Ya, entonces A como vector es menos 18y menos 18j, que pedía que exprese primerito en función de los vectores base. Entonces, para los vectores base, si yo quiero poner la fórmula, A como vector es igual a AX y le acompañamos el Y más AY y le acompañamos el J. Entonces, ¿cuánto valía AX? Menos 18. ¿Cuánto valía AY? Menos 26J. Eso ya le puse aquí, ¿no? Lo que vale, pero aquí ha sido, perdón, B, entonces hay que cambiar. Bx es menos 18 y By es menos 26. Y aquí como me han puesto A, entonces este sería
B como vector. Acá también tengo que ponerle B, acá tengo que ponerle Bx y acá tengo que ponerle By. Ese cambio nada más. Ya tenemos en función del vector base. Ahora, nosotros necesitamos las coordenadas polares. Para transformar a las coordenadas polares, si yo me voy a mi formulario, aquí tengo coordenadas polares, la primera parte. Necesitamos el módulo del vector y el ángulo. El módulo no lo tenemos, solo tenemos sus componentes. Por lo tanto, ese va a ser el primer cálculo que voy a hacer. Para el módulo, B como vector es igual a Bx al cuadrado más By al cuadrado. Bx, ¿cuánto vale? Menos 18 y le eleva al cuadrado. Más By, ¿cuánto vale? Menos 26 y le eleva al cuadrado. Aquí usted podría omitir el signo, porque como la base es negativa, el exponente par se va a ser positivo. La base es negativa, el exponente par se hace positivo. Solo puede poner raíz 18 al cuadrado más 26 al cuadrado. Pero si quiere poner con el signo, no hay problema, tiene que poner entre paréntesis, ¿no? El resultado, 31,62 centímetros. Para la dirección, tangente de phi es igual a By sobre Bx. ¿Cuánto valía la componente en By? 26. Si quiero poner con el signo, menos 26 y menos 18. Con menos se hace más. La función inversa es psi tangente. Phi es igual tangente a la menos 1 de 26 sobre 18. Y ahí nos sale el ángulo de 55,2 grados. Pero el ángulo teta, que hay que hacer, como está ubicado en el tercer cuadrante, se suma 180 más el ángulo phi. 180 más 55, 235 grados. Entonces el ángulo phi es solo esta partecita de aquí. Como yo necesito el ángulo teta, que es todo esto, entonces, ¿qué tuve que sumar? 180 más el ángulo phi que teníamos, ¿no? Vamos hasta la parte, hasta aquí. Ya tenemos el ángulo teta 235,2 grados. ¿Cómo expresamos entonces B como vector? Si quiero poner la fórmula, esto es igual al módulo del vector B y con el ángulo teta. Entonces el módulo vale 31,62, que es lo que calculamos recientemente, y el ángulo 235,2 grados. Expresado en coordenadas polares. Vamos ahora para calcular el rumbo, porque en la parte C me piden coordenadas geográficas. Entonces, para calcular el rumbo, 90 grados menos el ángulo teta, 90 grados menos 55,2, 34,8 grados. Entonces voy a poner aquí en el gráfico, este es el ángulo que estamos encontrando, ¿no? ¿Ya? Entonces, el 90 grados menos el ángulo phi, el que tenemos aquí. Y nos ha salido el ángulo de 34,8 grados. Entonces, si quiero ponerle por aquí para darme cuenta, 34,8 grados. ¿Cómo le expresamos en coordenadas o el rumbo primero? Partimos, decía, desde el norte o desde el sur. Entonces, aquí debo partir desde el sur. Digo, sur, 34,8 grados, ¿hacia dónde se está dirigiendo? Hacia el oeste. Está yéndose para acá. Sur, el ángulo oeste. Veamos si es cierto que nos han puesto ese ángulo, ¿no? El rumbo, sur, 34,8 grados oeste. Ya para el vector B, pues simplemente B como vector, si quiero poner la fórmula, esto es igual al módulo del vector por el rumbo, o coma el rumbo. ¿Cuál fue el rumbo? Sur, 34,8 grados oeste, y el módulo que ya sabíamos, 31,62. Para el vector unitario, el unitario es el módulo sobre el vector sobre su módulo. ¿Cuánto valía el vector B? Menos 18i menos 26j dividido para su módulo, 31,62. Divido, menos 18 para 31,62, menos por más me da menos 0,569i. Menos por más menos 26 dividido para 31,62, 0,822j.
El vector B es igual al módulo por su unitario. El módulo valía 31,62 y multiplicado por el unitario que acabo de encontrar, menos 0,569i y menos 0,822j, y está expresado. Ya, hasta ahí creo que nos quedaríamos en esta clase. Entonces, por favor, revisar hasta la página 22. En función a esto, vamos a poner algunos ejercicios. Por ejemplo, yo le puedo dar solo esto y calcule el módulo. Por ejemplo, le doy el vector, como está acá, como aquí. Le digo el vector B es igual a menos 18 menos 26. ¿Cuál es su módulo? Entonces pondrá B como vector raíz de menos 18 al cuadrado menos 26 al cuadrado. Tal vez esta operación para hacerle, ¿no? Menos 18 menos 26. Uy, se me trabó. Ya, ahora sí. Este de aquí quiero hacer, vea, raíz menos 18 al cuadrado más menos 26 al cuadrado, para poder ir finalizando. No se olviden de poner su asistencia, ¿no? Ya. Le enceramos, pongo raíz, entonces abro un paréntesis, menos 18 creo que era. Sí, menos 18 y menos 26. Menos 18, cierro y le elevo al cuadrado. Más, abro otra vez paréntesis, menos 26, cierro y lo elevo al cuadrado. Le ponemos igual. Aquí me queda 10 raíz de 10, pero en decimales con esta teclita SD y le transforma, vea, 31,62 lo que teníamos como módulo. Si yo omito los signos menos, le puedo poner solo, porque ya le decía que como la base es negativa, el exponente es par, 18 al cuadrado más 26 al cuadrado, y mire lo que pasa. Le sale la misma respuesta, 31,62. Creo que con eso estamos finalizando de mi parte. Muchas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Espero que ya se hayan igualado todas las autoevaluaciones y hayan dado la formativa número 1. En el transcurso de esta semana, hasta el día martes, estarán cargadas las preguntas para la autoevaluación número 4. Ya saben, ¿no? En la semana 5 ya nos encontramos. ¿Alguna inquietud que tienen? Si no, vamos cerrando. Muchas gracias. No, licenciado, muchas gracias. Cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias, ¿no? Gracias, Igualmente, Lice. licenciado, hasta Hasta la luego, próxima pase bien. semana. Hasta la próxima semana. Chao.